¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Pues me encuentro ruteando por aquí, muchachos, huyéndole un poquito a la ciudad, a los trancones. Y definitivamente pues estos lugares le traen a uno mucha paz. La paz que trae pues la moto, ¿no? Disfrutar de la moto, disfrutar de esa libertad que nos da la moto, organizar nuestros pensamientos. Bueno, ¿por qué salen ustedes a rodar, parceritos? Aparte pues de que sea por trabajo, que sea una obligación, o sea, no, pues obligación no, porque a uno nadie lo obliga a comprarse una moto y montarse una moto. Eso sí tiene la moto. Nadie lo obliga a uno, cómprese una moto y vayas, no. Uno compra una moto porque le gustan las motos, ya que se ponga a trabajar en ella, a disfrutar. Bueno, yo salgo, primero pues se me atraviesa la situación ahora de crear contenido, ¿cierto? Pero salgo también para poner orden en mis pensamientos, la rutina de la vida. Se le vuelve eso a uno, una rutina. Pues yo, en este video, que es un motoblog más bien como muy personal, a contarles un poquito de mi vida a partir de la moto, por supuesto. Que a nadie le va a interesar algo de mi vida que no tenga que ver con la moto, por supuesto que sí. Vamos a rodar un poquito por aquí. Voy a contar un poquito, como les digo, por ejemplo, algo que se me ocurre, mi primer gran susto en la moto. Yo les podría contar que venía con mi esposa, veníamos de hacer la ruta hacia Armero. Pues aquí hay que ponerse de pie, sino que esta camarita se me cae. Venía con mi esposa de la ruta Armero y nos cogió pues realmente la Nochebuena, porque haciendo las tomas para ese video de Armero pues se me fue una cantidad de tiempo. Además uno va a Armero y eso se le drena a uno la energía. Quienes han estado allá en Armero pues no me van a dejar mentir, muchachos, eso allá es un drenaje de energía brutal. Bueno, el gran susto lo vivimos cuando veníamos ya tardísimo, porque nos cogieron las 9, 10 de la noche por allá en el Alto de Letras. Dios mío santo. Les cuento que íbamos en la Expulse 200, la FI, la normalita FI, y pues se juntó la lluvia. Quienes han transitado por Letras de noche saben que eso no tiene ningún tipo de iluminación, y pues de verdad era mi primer gran aventura, o sea, en solitario y lejos en esta nueva etapa de motos era mi gran aventura. Y el susto es pues que eso pasé una boca del lobo, muchachos. Eso era pero oscuro, no se veía nada. Y el susto que yo llevaba realmente, aparte, en ese momento no tenía exploradora, muchachos, en esa motocicleta. Y esa luz de la Expulse, de la FI, es más bien malita, ¿no? De muy poco alcance. Si bien es LED, tiene muy poca fuerza. Entonces no se veía un Q, pero nada, nada. O sea, aparte neblina por todo lado, o sea, una neblina, de esa neblina que no te deja ver a 5 metros. Y eso solo, por Dios santísimo, solo. Y una cosa que me tenía muy preocupado era que esa Expulse venía con un sonidito raro en el motor, como cosa rara, ¿no? Y pues yo ya había visto otras Expulse que habían sacado la mano por cilindro, pues anillos o pistón o válvulas dobladas, balancines vueltos, nada. Y son motos que dejan a la gente tiradas. Esa moto a mí una vez yendo a Belalcázar, Caldas, se zafó la tapa del culatín, muchachos. Se partió un tornillo de eso, un vástago de esos largos, y eso quedó ahí chilingueando a nana. Como 80 kilómetros a 1000 revoluciones, o sea, casi la moto apagada para que no perdiera tanto aceite. Eso fue una locura. Entonces yo venía psicoseado ya, ¿cierto? Y empieza ese sonido de eso, ese traquido, y esa moto sin fuerza, sin poder, muchachos, y eso suba y miraba uno pues como a donde están los abismos y no se veía nada, parceros, pero nada, es absolutamente nada, la nada. Hasta que por fin se empezaron a juntar como carritos y uy, qué bien que ya hay como más personas por aquí, ¿no? Más personas, era que había un derrumbe allá adelante, una cosa pues de una llovizna y una neblina y ese derrumbe, y nosotros aquí esperando pues en medio de la ruta ahí con una fila de carros y motos, con miedo de que se viniera más de ese derrumbe, y eso oscuro, por Dios santo. Y como venían autos también de frente, ellos también tratando de pasar por ahí, se armó una tranca y una cosa horrible. Esa vez sí les cuento que tuve demasiado miedo de que esa moto me fuera a dejar por allá tirado, muchachos, lejos. Pero la moto ya yo la sentía sin fuerza, ya esas válvulas estaban sonando durísimo.
¿Y qué pasó? Pues obviamente superamos eso, llegamos a Manizales y bueno, he superado el susto y nos llevó a la casa pues la moto, pero inmediatamente, eso fue creo que un domingo, al otro día la llevé al taller y claro, pistón, bueno, cilindro rayado, unas rayaduras pero increíbles, el pistón también vuelto, no, válvulas, balancines, árbol de levas también torcido, no, mejor dicho, el acabose. Eso sí yo se lo atribuyo a Dios Todopoderoso, bendito sea mi Dios, que con esa moto así, que el mecánico me dijo, usted esta moto la anduvo así, le conté la experiencia y me dijo, a usted lo quieren por allá arriba, hermano. Y yo le dije, sí señor, sí me quieren porque mire, llegamos sanos y salvos, pero ese fue realmente mi primer gran susto en esta nueva etapa de motero. Mi primer viaje largo, muchachos, mi primer viaje largo pues fue el viaje más largo que he hecho yo, realmente. Buenas. Uy, Dios mío, nada cicle con esta cantidad de piedras. Uf, ese sí tiene el power en las piernas, hermano. Bueno, primer viaje largo, pues en esta nueva etapa sí definitivamente creo que está más lejos de Pereira que Armero o Jardín Antioquia. No, de pronto Armero, es que las vueltas que hay que dar para llegar a Armero, y esa vez no me fui por letras de ida, sino que me fui por la línea y por allá. Pasé por Ibagué, por un ladito y bueno. Sí, yo creo que el más largo ha sido Armero. No se me ha dado la oportunidad de, por ejemplo, ir a La Guajira. Hay cosas que me lo impiden. Muchas veces queremos hacer esa ruta, esos viajes, pero hay situaciones que nos lo impiden. Uy, pero estaba a punto de caerme, muchacho. Esta vía está, por Dios, no se imaginan. Sí, entonces mi primer viaje largo, Armero. En los comentarios, ¿quién me va a superar? Uf, todos me van a superar, han ido a otros países. Uy, Dios mío, esto sí afloja pues hasta un balín. Uf. Sí, otra que me ocurre, cómo conocí otros moteros. Eso es cuando uno menos lo piensa, se encuentra con otros moteros. Uno empieza a salir solo en su moto y le van dando como ganas porque uno quiere alejarse pues más de la casa. Y uno dice, uy, pero solo, por cuestiones de seguridad, de que se vare uno y alguien que le eche un cable uno ahí. La misma ruta le va poniendo a uno los amigos, las personas. Entonces uno tiene que estar pues como pendiente de buscar en Facebook, en Instagram, como grupos de moteros. No es muy difícil hacer amigos en este mundo de las motos. Eso es como todo, ¿no? Ahí lo importante es que todos pues compartimos la misma pasión. Si mal no recuerdo, creo que fue con la Ruta del Cóndor hace como 2 años, que esa la hice con un grupo de acá de Pereira. De hecho, saliditas con grupos, ahí están en los videos. Pero ya uno después va buscando su propio camino, su propia ruta, y bueno, tiene sus pros y sus contras ir solo y acompañado en una salida pues en moto, ¿no? Yo no sé si es que estoy muy buñuelo o qué, pero sinceramente esta vía está bastante roñosita. ¿Cómo me han ayudado? ¿Cómo me han ayudado esos otros moteros? Pues en la Ruta del Cóndor, si no hubiera sido por la ayuda de todos los moteros que íbamos ahí, yo no sé cómo había llegado. ¿Por qué? Porque es que un mes atrás había tenido yo la fractura esa que le llaman fractura del boxeador, ¿cierto? La fractura esa de aquí, del meñique, bueno, en esta mano derecha, un mes. Y a mí el médico me había dicho por lo menos entre 2 y 3 meses para que consolidara esa fractura. La verdad, yo llevaba un mes sin manejar moto y ya me iba a dar un infarto. Yo dije, no, yo no me aguanto, la mano no me está doliendo, me voy a tirar. Y me tiré pues ahí a hacer esa ruta con esa mano así. Y pues allá se cae uno mucho, ¿no? Luchando con el barro, con ese barro profundo, esos huecos que hay por allá, pero tremendos. Y pues si no hubiera sido realmente por la ayuda de los parceros que iban ahí, yo no había podido levantar la moto porque no podía hacer fuerza con esa mano, solamente me daba para manejar. Ahora sí, fue un error mío ir así en esas condiciones, sí, la verdad, pues yo no lo recomiendo a nadie, ¿no? Pero una cosa es lo que dice uno aquí, otra cosa es ya con un mes sin moto. Usted que ha estado sin moto un mes me puede dar la razón, es insoportable, eso es sentir que muere uno en vida. Yo, por ejemplo, pienso cuando esté más cuchito, que ya el cuerpo no le permita a uno pues como manejar una moto, eso tiene que ser un golpe muy duro, ¿cierto? Bueno, yo me estoy dirigiendo, muchachos, hacia Santa Rosa de Cabal por una vía
una vía alterna, no es la vía principal, la carretera pues que sale uno de Pereira, el viaducto, pasó 2 quebradas y llegó a Santa Rosa en media hora, 20 minuticos. Esta es otra ruta destapada donde pues hay unos paisajes hermosos, espectaculares. No se me emocione por aquí, mi hijo, que de pronto se va al suelito. Y otra cosa que me está pasando, muchachos, es un dolor que tengo ahí hace unos 2-3 meses, quizás 4. Voy a parar por aquí en el codo del brazo derecho. Vale, la vueltica aquí a esto de una vez, para dejarla en punta. Hacemos una paradita por aquí. ¿Qué tal este entorno, cierto, parceros? Esta moto para parquearla es galletica. Siempre hay que buscar la bajadita hacia el lado izquierdo para que la patica quede bien, para que la moto no quede tan parada. Consejo, muchachos, cuando lleguen de ruta a estar andando y lleguen a su destino o van a hacer una paradita, no apaguen la moto de una, porque ustedes apagan la moto y allá sigue subiendo la temperatura, parceros. Además ahí estoy escuchando el electroventilador. Yo dejo que haga su ciclo para apagarlo. Bueno, muchachos, ya hice por aquí la pausita. Muchas gracias por seguir ahí en el video. Para cerrarlo, pues mi peor experiencia en moto. Gracias a Dios no he tenido experiencias malucas en cuanto a algún accidente, gracias a Dios. Sí he estado a punto de accidentes, no por culpa mía, y no me estoy lavando las manos. Yo sé cómo me comporto en la vía, hasta dónde puedo llegar, de eso sí soy muy consciente y muy sensato, pero sí, pues otros actores viales que le tiran a uno el carro. He estado pues muy cerca a un accidente, la verdad, pero he tenido pues la pericia, gracias a Dios, de solventar eso y no ha pasado a mayores. Pero definitivamente, muchachos, la peor experiencia que he tenido yo en este mundo de las motos, en mi nueva etapa de motero, ha sido y es una dicotomía, porque ha sido cuando tuve la Expulse. Con esa moto viví momentos inigualables que ni siquiera he podido volver a vivir teniendo la Versys, porque con esa moto pues empecé yo a viajar, ¿no? A salir un poquito de la ciudad, porque no es lo mismo uno salir de paseo en carro, que yo pues obviamente pues lo hacía, o coger un jeep y irse uno a aventurear, pero en la moto es otro paseo. Entonces definitivamente con la Expulse tuve los mejores momentos, porque pues como les digo, viajé bastante, muchísimo en esa moto, pero también sufrí mucho por la mecánica de la moto. A mí me fue verdaderamente mal con esa moto. Quizás sí me faltó un poquito compartir más esas experiencias en los videos, haber contado esos problemas de cilindro que tuve. Yo jamás tuve un contrato con Hero, nunca tuve un contrato con Hero, con esa marca, jamás. Pero sí me quedó faltando contar esa historia tan mala, esa historia del servicio postventa. Aunque yo pues en algunos videos sí mencionaba eso del tema del servicio postventa, que es, no sé actualmente cómo sea, pero en el 22 que tuve yo esa moto, el 21 en el 22, el servicio y la experticia de los mecánicos que atendieron esa moto. Solo a lo último, en la última etapa de mi vida con esa moto, encontré un buen mecánico en Cali. Rolando se llamaba, todavía me acuerdo del nombre de ese muchacho, muy joven pero con mucha sapiencia. De resto, en los otros concesionarios el servicio una porquería. Cada vez que un mecánico le metía la mano dejaba peor la moto. Entonces eso sí ha sido lo peor que he vivido yo en el tema de las motos, en el mundo del motociclismo, en esta nueva etapa. Por eso les digo, muchachos, que ustedes solamente enamorarse de la moto por ser la moto, no. Yo no recomiendo. A uno le puede gustar mucho una moto, pero uno tiene que fijarse también en eso, en el servicio postventa, en los talleres. Sí, cómo es la infraestructura de los talleres, si tienen buenas máquinas, si tienen buenos procedimientos, porque una moto pues es eso, uno compra la moto, pero uno compra una garantía por un cierto tiempo. Muy mala experiencia con esa moto, ya inclusive, ¿qué me impidió a mí? Yo estuve a punto de ir a La Guajira en ese tiempo cuando tuve la Expulse, estuve a punto de ir a Ecuador también, estuve a punto de ir a muchas partes. Quería ir a Boyacá y estuve a punto de salir, de alejarme de acá, de donde estoy viviendo ahora, que es Pereira, pero realmente lo que me detuvo fue la Expulse, muchachos, tengo que decirlo. Yo ya no confiaba en esa moto, ¿no? Yo ya no confiaba en la moto, entonces, porque me parecía que me podía dejar tirado en cualquier parte, ¿no? Y en ese tiempo no había mucha experticia de los mecánicos para esa moto. Fue una moto de todas maneras muy recién llegada, que era FI,
y no conocían casi el sistema, esos mecánicos, ¿no? Aunque a mí no me falló nunca el sistema de inyección de la moto, pues eso sentía yo, mucho miedo en salir a rodar con la Expulse. Y ya cuando llegó la Versys, pues llegó la moto, también muchos planes de viaje y se han ido quedando relegados por situaciones que me han ido presentando en la vida y pues no vienen al caso, muchachos. Pero sí, mi peor etapa de motero, mis malas experiencias las tuve con la Expulse por su calidad. Señores, señoritas, muchas gracias por haberse quedado ahí o escuchando a este motero, un motero más de este mundo. Soy Joseph, los espero en una próxima oportunidad y que nunca nos falten las ganas de moto, parceritos. Los quiero mucho y chao.